Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, de México, de América y del mundo. Y especialmente para todos aquellos televidentes, aficionados o apasionados, también se puede usar este calificativo, de todo lo que es el mundo maya. Un saludo a todos aquellos que están más allá de nuestras fronteras. Sandra Leite, entre ellas, la buena amiga portuguesa. Portugal, sí. Sandrita, te enviamos un cariñoso saludo desde aquí, desde Cancún. Sí. Te leo constantemente y eres una gran promotora del mundo maya también. Investigadora. Una buena investigadora. Las cosas que ella encuentra, sí, increíble. Sí, increíble, increíble. Pues está con nosotros Jens Rockhart. Jens ha sido un continuo, y será, Hola. un continuo invitado a este programa de Novelísimo, que pues está dedicado a la cultura en general, pero tengo que remarcar que en lo particular es a lo relativo al mundo maya, todo lo que concierne a lo y los mayas. ¿Y por qué invité de nuevo a Jens, que hace poco tuve el gusto de tenerlo también invitado? Porque se acaba de celebrar en la ciudad de Palenque. Bienvenido, Jens. Aquí Sí, me estoy yendo con la falta de educación de darle la bienvenida, pero como te siento así como ya de la familia. Sí, bueno, pues ahí va el saludo de por medio. Acaba de celebrarse del 18 al 22 de este mes de septiembre. Sí, sí. El programa es pregrabado, posiblemente tengamos un desfase en la cuestión de las fechas en que les estoy enviando el saludo, pero fue celebrado este Congreso de Maístas en la ciudad de Palenque, en el bellísimo estado de Chiapas. Podemos decir que en el extremo de lo que fue el nuevo imperio maya, entendiendo por viejo imperio el que se generó en Guatemala, Honduras, parte de Nicaragua, después desaparece esa parte que así lo estudian, al menos en la preparatoria, el viejo imperio maya y el nuevo imperio maya cuando emigran a la península de Yucatán. Chiapas escapa, porque no está en la península de Yucatán. Está bastante al sur, aunque está a una latitud de Tikal, nos dimos cuenta, ¿no? Interesante, cree que está interesante, muy interesante. ¿Y por qué me emociona esto del mundo maya? Bueno, yo sé, de los congresos mayistas. Yo me entero de que existen congresos mayistas desde el siglo antepasado. Me entero a propósito de una ponencia que envió a París el obispo de Yucatán, Crescencio Carrillo y Ancona, cuando se conmemoró el 4º aniversario del disque descubrimiento, que para mí no fue descubrimiento, de América. En el año de 1892 se celebró en París. Así, no sé, no estuve ahí. No. Aunque yo tengo tiempo aquí. Muy bien observado lo que dices. Y don Crescencio Carrillo y Ancona presentó la ponencia muy interesante y muy anunciada y muy motivada y muy publicitada por mi persona, porque ojalá y todo esto se pudiera comprobar. Me ha llevado eso incluso al Archivo de Indias en Sevilla para averiguar, sería otro tema, de que el nombre de América es un nombre de origen maya. Y bueno, esto sería... Eso nunca he escuchado. No puede ser cierto. Pues él... Lo que viene de Amerigo Vespucci. Es que Américo Vespucci no se llamó Américo Vespucci, se llamó Albérico Vespucci. Y me fui a Sevilla a ver el Archivo de Indias, lamentablemente no estaba su cartografía, pero ya apareció, está en el internet, donde él firmaba con la L. Era Albérico Vespucio, no Américo Vespucio. Bueno, es similar. Sí, es similar, pero sería bueno tener un programa dedicado a esto, porque hay quienes opinan que sí, hay quienes opinan que no, y es una polémica, que qué bueno que existe la polémica, ¿no? Porque pues la historia es... Bueno, ya está el nombre. Ya quedó el nombre, pero sería un orgullo para todos los que nos gusta que sea de origen maya, ¿no? Bueno. No, eso no lo creo.
Yo pienso que sí, es más, me recibió la directora, nos recibió, viene de Jamal Ik, Jamal, constante, Ik, viento, Jamal Ik. Y la parte donde están los mayas que hablaban el idioma chol, allá en la confluencia de Honduras con Nicaragua, dije que no iba a hablar de ello, pero ya estoy hablando de esto. En la costa de Misquitos, que también le llaman de Mosquitos, cuando llegaron los españoles, como siempre preguntaban, ¿cómo se llama aquí? Le dijeron Jamalik por señas. Sí, Y bueno, sí. como el castellano, que es la correcta acepción que hay que darle al idioma que ellos hablaban, era castellano, no español. Entonces, esta pronunciación del idioma castellano ¿Será? aterriza de manera natural en la A, en la vocal A. Y por eso decimos Australia A, Alemania A, Inglaterra A, Rusia A, China. ¿Cuántos Sí. más que Francia América. A, España A, Italia A, infinidad? Entonces no tenían por qué errarle cuando les dicen que es Jamalik. Ellos dicen Jamalik A, Jamalika. Y de ahí América, empieza América. a surgir el nombre Bueno, de América. no Pero sé, mira, no sé. vuelvo. Yo no quiero perder tu experiencia en el Congreso de Mayistas. Me emociona que se haya celebrado aquí en Palenque hace unos cuantos días. Sí. Y ahorita pues nada más puse allá a generar la inquietud de si América es de origen maya o no. Bueno, hay una larga historia. Y fue una ponencia que se envió al cuarto, a propósito del cuarto centenario del descubrimiento, vamos a Sí, seguirle llamando Mayo, como se le Mayo, llama de sí. América. Pero bueno, ahora un amigo nuestro, Claudio Obregón Clairín, gran amigo, gran apasionado, investigador y dedicado a lo del mundo maya, organiza un congreso mayista Sí. en Palenque. Yo me entero por Facebook, hay ese congreso, me hubiese gustado asistir, lamentablemente estaba fuera de mi alcance poder ir, pero tú sí asististe. ¿En qué consistió el congreso de mayistas en Palenque? ¿Qué fue lo que se trató? ¿Quiénes asistieron? ¿Cuál es la parte que tú consideras que haya sido la más interesante de todos los temas que se trataron? Además duró no poco, duró una semana. Sí, apenas regresé de Palenque hace 2 Pero, días. pero duró, ¿cuántos días duró el congreso? 5 días. 5 días, Sí, suficientes. bastante, sí. Más- Claro que sí. Yo estuve ¿Qué- un día antes y me quedé un día después. ¿Y qué impresión? ¿Cómo viste ese congreso? ¿Qué Tenemos, sucedió? Tenemos 8 ponentes. Yo era uno de ellos, tuve que ir. No, era un placer, me gustó. Claudia me invitó, me sugirió hablar de un tema de los códices mayas. Era internacional, como dice el nombre, Encuentro Internacional de Mayistas. Porque de Guatemala vino Sofía Paredes Mauri y de Estados Unidos vino Christopher Powell. Hubo ponencias, creo que bien interesantes de todos, de arqueólogos, de especialistas del arte, de temas variados. Claudio habló, yo hablé de los códices. Claudio habló de la importancia de Iglesia Vieja. ¿De que qué? De la... Es un sitio arqueológico, se encuentra por el istmo de Tehuantepec. Hoy no es tan conocido, ¿por qué? Porque perdió de importancia alrededor del año 400 después de Cristo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Sabemos la historia de Teotihuacán entra de manera violenta a Tikal en 378. Entonces, según Claudio argumenta, los teotihuacanos ya no querían pagar peaje, aduana, hoy sería aduana. Entonces querían cambiar la ruta de comercio y lograron eso. Querían eclipsar la Iglesia Vieja y lograron eso con la entrada violenta a Tikal. No quiero decir conquista porque ahí no aplica bien ese término. Entonces, Teotihuacán quería controlar todo el comercio mesoamericano y al parecer lo lograron para los siguientes al menos 200 años, ¿no? Y Iglesia Vieja ya desapareció, ya perdió importancia. Más o menos de qué tamaño se considera que era esta ciudad.
de iglesia, iglesia le llaman, ¿no? Iglesia Vieja no era Iglesia chiquito. Vieja. Mínimo como una ciudad maya mediana, mínimo. No me acuerdo si Claudio mencionó números de habitantes o si es conocido, porque no está muy bien investigado. Y de acuerdo, porque como ya tengo mucha familiaridad con Jens, pues es evidente que él es un investigador mayista, y debí de haberlo presentado así en el programa, como un investigador mayista que se ha especializado en el análisis, pues en general de todo lo que es maya, pero lo que lo sella y lo que más me llama la atención de Jens es su estudio sobre los códices mayas, e incluso ha dado aportaciones importantes a la interpretación de estos códices. Y por eso me atrevo a preguntarte, estamos terminando la primera parte de este programa, pero no quiero terminarlo sin preguntarte, sobre todo porque acabas de mencionar ese nombre, que son nombres hispanos, ¿no? Iglesia Vieja, porque los nombres, Sí, bueno, los nombres será originales cualquier nombre, nunca sí, nos sí. vamos a enterar, o quizás sí. En algunos casos Sí, sabemos que se el puede, nombre que se puede original, incluso ¿no? descifrar en los jeroglíficos cómo se llamaba el lugar. Pero de acuerdo a las investigaciones tuyas, Jens, por una comparación de las grandes ciudades mayas, y vamos a hablar de lo que más conocemos aquí en la península de Yucatán. Es Uxmal, Chichén Itzá, Cobá. ¿Cuántos habitantes tenían estimadamente estas ciudades? Hoy se estima que Uxmal tenía unos 20.000 habitantes, Chichén Itzá tal vez unos 30.000, Cobá unos 20.000 también. Y que las ciudades más grandes eran Tikal, Calakmul y Caracol en Belice. Entre 90.000 y 130.000 Habitantes. Sí, sí, según Oye. los números de los arqueólogos. Por cierto, quiero mencionar a los arqueólogos, la doctora Julia Miller, que estuvo presente con muy buenas presentaciones, muy interesantes, y también Alfonso Morales. Ellos dos tuvieron varias presentaciones y también hicieron los recorridos en Palenque. Tuvimos una excelente presentación de Sofía Pinzmin sobre los murales de Bonampak, muy, muy interesante. Y de un palencano, un hotelero de Palenque, de Rafael Tunesi, que también habla italiano, habla alemán, habla chol, maya, todos los idiomas. Qué increíble. Habló Qué sobre increíble. arte maya y sobre todo sobre las vasijas mayas, muy, muy interesante. Qué bien. Ya terminamos esta primera parte de este está primer rápido. programa. No, ahorita que ya estabas así, No en puede que ser. ya habías echado a andar, pero ahorita nada más es un clutch momentáneo y le Sí, seguimos, hay ¿eh? que seguir, hay que Regresamos. seguir. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Nada
paga con amor. Nada hay mejor que amor correspondido. Jens, yo pensé que al menos Chichén y Uxmal rebasaban los 50.000 habitantes, porque las ciudades son muy extendidas. Apenas estamos viendo la parte más interesante, lo que había se veía su zócalo, ¿no? Se veía la parte central de la ciudad, pero alrededor había todavía. Es que a veces parece tenemos mucho. dos números, porque tenemos la ciudad propia, más a veces cuentan también, digamos, suburbios, ¿no? Que a veces entran al cálculo, a veces no. Por eso tenemos números para Caracol, al parecer la ciudad más grande, de entre 90.000 y 130.000, según donde dibujas el límite de la ciudad. Caracol, en donde está ahora Belice, ¿no? Belice, al sur de Belice. Belice. Pero significa que me estás hablando de una ciudad 5 veces más grande, poblacionalmente hablando, que Chichén. Sí, era Yo cuando voy a inmenso, Chichén veo, sí. no sé, los mayas encontraron un espacio vasto Sí. donde, por ejemplo, Mayapán no es tan extenso. Porque en caso de Mayapán tenemos el muro, entonces se dice, ok, dentro del muro. Pero en el caso de Chichén, a lo mejor eran mucho más habitantes porque tenemos suburbios. Jalacal, por ejemplo, se encontró un dintel que muestra tres figuras. Entonces, si contamos esos suburbios, no sé, si llegamos a 40.000, 50.000, habría que preguntar a los Sí, sí. arqueólogos. Sí, sí. Aunque es muy evidente en Chichén Itzá, la parte que era netamente maya sin influencia, como la iglesia, que le llaman así a la construcción muy rebuscada, muy recargada, con una piedra labrada, pues muy recargada, podría decir. Y no así las otras construcciones que son más sencillas, más al estilo teotihuacano. Entonces se Bueno, pueden también notar. son complicados, nada más es otro estilo que viene un poquito más tarde, ¿no? Alrededor del año 950 ahí empieza ese estilo internacional o tolteca, hay varios nombres. Pero me decías de estas personas que llevaban ponencias muy interesantes. ¿Cómo cuáles? ¿Qué fue lo que llevaban al Congreso Mayista? Por ejemplo, Rafael Tunesi, un amigo mío, habló de... El hotelero. El hotelero, ya tiene un boutique hotel. Pero él es, excelente. el apellido me Tunesi suena es italiano. italiano, ¿eh? Él investigó los maestros del pincel de las cerámicas mayas. Lo que pasa es que hay varias vasijas y si lo investigamos bien, resulta que varias vasijas fueron pintadas por una sola persona. En algunos casos hay firmas, porque escribieron pintado por, qué sé yo, Gran Tortuga o el nombre Papagayo Verde o algo, ¿no? Firmado. Aunque no haya firma, se puede investigar. Le costó como 3 años de estudio y investigó los grandes maestros de las mejores vasijas mayas. Entonces pudo mostrar que hasta una docena de vasijas tenemos, en algunos casos de una sola persona. Y eso es muy interesante. Bueno, la conducta humana. Si nos ponemos a averiguar cuántas cosas hizo Miguel Ángelo en el Vaticano, bueno, él no solamente pintó la Capilla Sixtina, ¿no? Sí. Hizo otras pinturas. Sí, Fue sí, también escultor claro. Sí. y fue poeta. Allá hay más de 300 poesías de discutible, digo discutible porque no se identifica bien si fue dirigida su poesía o inspirada por una dama o por un joven caballero, del Bueno, cual no pues importa. sí, se habla también de una Arte es relación arte. sentimental. Pero
el tema del que lleva el arte lo manifiesta por donde vaya a aparecer esto, donde se le den las facilidades. Entonces no dudo para nada que los jefes, los jerarcas, los reyes, por llamarles de alguna manera, mayas, cuando descubrían que había alguien muy hábil, que nació con el arte de pintar, pues le encargaban a él. Sí, Y si- de y eso habló Rafael y precisamente hizo muchos paralelos entre el arte europeo y maya, ¿no? Entonces, igual surgió la pregunta, ¿qué es arte? Vemos una vasija maya, a lo mejor hay unos expertos del arte que dicen, no, bueno, eso no es arte, es artesanía. Entonces, de eso habló, fue muy, muy interesante, ¿no? Depende de los criterios que aplicamos, ¿no? Cómo definimos arte, ¿no? Para nosotros que lo vemos, son vasijas con tanta perfección. No hay duda que es arte. Aquí ¿no? tenemos un ejemplo. O Hasta hay que hablar podemos- de la función del arte, ¿no? Así Sí. precisamente, esos son motivos de vasijas mayas, ¿no? ¿De dónde Si vienen de cerámicas mayas, es ¿no? estos, amigos televidentes, estas tazas las hace James? Sí. Tú las encargas. Sí. Y los dibujos los revives tú, Sí. te basas en lo que es Redibujo los Ajá. motivos más hermosos de para los que se vea mayas. más claro y podemos nosotros ver lo que realmente es el arte maya, ¿no? Que de entre las cosas, de lo poco que he aprendido yo, me encanta la cultura maya, pero no puedo decir que soy un experto en ello. Pero, ¿qué se distingue con todo el respeto que se merece ese respeto y mucho el arte egipcio? Si podemos contemplar el arte egipcio, sobre todo en la cuestión de las pinturas, es muy estático. Y los mayas pintaban de una manera que parece que tienen acción. Sí, incluso de ese tema habló Claudio, analizando los murales de San Bartolo, porque ahí, por ejemplo, hay un nido de una oropéndola y se ven 3 aves, pero argumenta que en verdad son 3 momentos de un solo pájaro que se mueve, ¿no? Volando ahí alrededor del nido. Precisamente le hicieron Hay tres movimiento, hay pinturas para que- dinámica. pero ¿no? no, Es muy interesante. increíble. Pues esto me viene de cuando estudié en la escuela preparatoria, que puedo decir que me sigo llamando Jaime y no Alzheimer, un pariente tuyo muy famoso en esta tercera edad, porque me acuerdo de mis clases de historia, que así se llamaba la materia, Historia de México y particularmente de Yucatán, y nos decía el maestro que esto, recuerdo que fue don Pepe Canto López el que nos decía, en el arte maya hay movimiento. Ah, Fíjense ustedes, y nos ponía varios ejemplos, hasta la mano o el dedo tenía diferente. Cuando tú examinas hasta ni siquiera en pintura, en el labrado que hacían ellos, se ve en el juego de pelota de Chichén Itzá, se ve a los guerreros que a pesar de la influencia tolteca, pues fue una mezcla, ¿no? Ahí fue una simbiosis, se mezcló el arte Sí, maya sí, con el arte tolteca. sí, hay un cambio de estilo. Yo sí, atribuyo a eso, y con toda la observación de que posiblemente esté equivocado, que el descenso de Kukulcán en los equinoccios es una combinación de la sabiduría de los mayas, de los sabios mayas, con los sabios toltecas. No creo, no sé si en alguna otra región netamente maya se da el descenso de Kukulcán. Así. ¿Mayapán se da? ¿Tú sabes No, algo no al me respecto? acuerdo, No me acuerdo. He oído. Sí, tenemos pero- un pero- observatorio en todas las ciudades mayas. Bueno, de que se dé el Observaron el equinoccio, cielo, por sí. ejemplo, en Ekbalán se da el equinoccio, equinoccio. pasa la En luz del sol, en Civilchaltún, Civilchaltún, cuando por nace el supuesto. sol, pasa por la Sí. casita esta Sí. y hasta semeja los ojos y la boca flameando, ¿no? Que pues de una figura como ellos lo hacían. Es maravilloso esto, que Segovia Pinto fue el que lo descubrió, Ajá. porque siempre he estado allá. Pero que descienda Kukulcán, que se vaya Sí, no es tan bajando típico. los triángulos uno por uno, Sabemos tal y que como sucede en la cornisa,
Normalmente los mayas clásicos pusieron más atención al solsticio de verano, el día más largo, era más interesante. Que Pero yo ¿qué manifestación dejaron? Mientras que en el equinoccio dejaron el increíble Solo descenso de ciertas Kukulcán. alineaciones, sin nada así Bueno, pero espectacular. parecido al fenómeno, que le quiero llamar así, de luz y sombra, que así se No, considera. así de esta magnitud no se me ocurre. un ejemplo. No, eso es increíble, Sí. increíble, que además se da Sí. también con la luna. He estado en la madrugada, me han invitado a estar en Sí, Chichén sí. Itzá y se ve que perfectamente, y además 7, con esa simbología del número 7, ¿no? Esa pirámide esconde varios secretos. Sí, eso sí. Sí, sí, muchos, creo yo, Sí. muchos. No hemos terminado de investigar, pero me estoy perdiendo del Congreso Mayista. ¿Qué pasó en el Congreso Mayista? ¿Qué ponencias hubo allá? ¿Qué pasó? Me gustó la ponencia de Sofía Pinsmin, que habló sobre Bonampak. ¿Norteamericana ella? Ah, bueno, ¿Sofía? el nombre es francés, se puede decir mexicana. Vive en San Cristóbal de las Casas. Y ella trabajó de restauradora y hizo un trabajo muy importante porque en el segundo cuarto ella limpió los murales, los glifos, y descubrió que la fecha que habían leído correspondiendo al año 792 estaba mal, era otra fecha en verdad. Y eso es muy curioso porque sabíamos que este templo, ese palacio, digamos, fue inaugurado en 791 y la batalla habían leído como 792, un año después. Pero ¿cómo es posible? Que hay una batalla y un año antes ya inauguran todos los murales que muestran la batalla. Entonces, algo no cuadra, ¿no? Ajá. Y según su dibujo, nuevo dibujo, esta batalla cae al año 786. O sea, 5 años antes de la inauguración del templo. Ahora sí da sentido, ¿no? Y aparte hubo una constelación especial, yo escribí un artículo sobre esta fecha de Sofía Pinsmin. ¿Sí? ¿De qué constelación? ¿Cuál de las Es constelaciones? que en el segundo cuarto hay medallones y aparecen figuras con el glifo de la estrella Ah, y son constelaciones que representan los Géminis, Venus, la estrella Betelgeuse en Orión y Orión mismo, que es para los mayas es una tortuga. Pues ya sí, es terminamos todo este primer interesante. programa Otra y me vez, dejaste no. bien picado. Nos vamos a seguir con las constelaciones porque lo que veían los griegos no necesariamente también la misma interpretación le daban los mayas. Gracias, Jens, por este primer programa y a No, de ustedes, nada. mis estimados televidentes y amigos, Es un placer. muchas gracias por la atención que nos prestan. Hasta la próxima.